Hace ya algunos meses se viene gestando este episodio en el que viene un invitado con quien me apetecía mucho compartir este espacio para hablar de primera mano con un veterinario que trabaja con mosquitos, arbovirus y control de brotes. Hoy vamos a ver qué tiene que ver todo esto con salud pública y veterinaria. Bienvenidos al episodio 28 de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria, hablando con Daniel Jiménez Vidal, un veterinario entre mosquitos. Con nosotros, que yo eternamente agradecido de que se haya prestado a colaborar con el podcast de Un Veterinario y, curiosamente, él también es un veterinario. Vamos a conocer un poco a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Yo encantado de tenerte aquí conmigo para hablar de mosquitos, de plagas, de controles, de poblaciones, de cosas apasionantes. Entonces, vamos allá. Tú eres veterinario y forestal también. Sí, bueno, yo creo que como todos quizá a los 16, a esas edades que son así un poco peligrosas, era bastante mal estudiante y bueno, la familia me dijo, como, vete hacia el FP, ¿no? Entonces, bueno, sí, estudié formación profesional de grado medio de forestal y luego seguí con este superior de forestal. Uh-huh. Y bueno, mi formación siempre ha ido un poco vinculada a la entomología, al tema de plagas, sobre todo forestales y estos temas. O sea, que tú cuando entraste en veterinaria no eras el típico estudiante, bueno, típico lo que yo conozco, de todos hay como, hay clínica, el perro, el gato. ¿Cómo entró ese joven inexperto universitario en primero de veterinaria? De hecho, era al revés. Yo tenía muy claro lo que me gustaba y tenía muy claro que lo que me gustaban eran los bichos. Precisamente, o sea, cuando te dicen, ¿por qué estudiáis veterinaria? ¿No? El profesor este de microbiología o de anatomía que siempre quiere sacar alguno de estos de, pues la veterinaria es mucho más que la clínica, ¿no? Pues yo levanté la mano y yo digo, no, yo tengo muy claro que es que me gusta la entomología sanitaria y me gusta el tema de los mosquitos y tal. Claro, todo el mundo me miraba como Y diciendo... ahí toda la clase se te gira y te mira y dices, este es el bicho raro de la Claro, clase. claro, dice la gente. Pues, nosotros que... Tras esta breve introducción en la que Daniel acaba de nombrar el eje sobre el que va a girar este episodio, vamos a hablar de eso justamente, de la entomología sanitaria. ¿Alguna vez has oído este término? Vamos a ver un poco en qué consiste todo esto. Volvemos con la entrevista. La entomología sanitaria, digamos que sería esa rama de la entomología que estudia los insectos o los artrópodos que pueden tener un interés para la salud pública, ¿no? Pues aquellos que pueden transmitir enfermedades, que pueden ser vectores biológicos o que por las zonas donde viven pueden ser vectores mecánicos o vectores pasivos. A veces se habla de ciertos microorganismos, ¿no? Esto, pues, las cucarachas o... Ya tenemos aquí un montón de datos, vectores, pasivos, activos, y yo aquí todo esto con todo el tema de los artrópodos me hace pensar en que he estado leyendo, que tú sabes mucho de esto, de arbovirus. Arbovirus, ¿qué son esos arbovirus y qué tienen que ver con todos estos artrópodos, vectores de los que estamos hablando? Bueno, los arbovirus son una clasificación funcional que al final habla de aquellos virus que pueden ser transportados por artrópodos. Es de Arthropod-borne virus. El término arbovirus es una clasificación funcional que se le ha dado a un conjunto de virus transmitidos por artrópodos. Vamos a seguir hablando de todo esto con Daniel. La entomología sanitaria sería como más grande, ¿no? O sea, los arbovirus serían, digamos, una parte dentro de lo que se puede transmitir los artrópodos que pueden afectar a la salud pública. Porque también puede haber, pues yo qué sé, los flebotomos con leishmania, que no es un virus, o la malaria con los anófeles. La malaria es un plasmodio, ¿no? No son arbovirus, pero sí que entran dentro de la entomología sanitaria. Entonces, es más amplia que eso, pero sí que es verdad que los arbovirus, donde está el dengue, donde está el Zika, donde está el chikungunya, estos virus que ya nos suenan más, nos dan miedo por Brasil, cuando las Olimpiadas, por no sé qué, el dengue, cuando todos estos temas sí que son arbovirus. Entonces son como quizá los que la gente tiene más puestos en la cabeza, ¿no? O están más en el imaginario. Por un lado estamos hablando de virus y arbovirus y por otro lado estamos hablando de los artrópodos. Y en este punto Daniel habló del concepto de taxis de enfermedades, que es algo que me pareció muy gráfico y que nos va a contar a continuación. Hay que distinguir un poco el microorganismo que es transportado, que es movido por el vector,
y el vector. Ujú. Entonces, el vector simplemente es un taxi, para entendernos. Sí. Donde puede ir o no puede ir metido ese arbovirus o ese patógeno X, ¿no? Que puede transmitirlo. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos el mosquito tigre o tenemos el Aedes japonicus en ciertas zonas del norte de España, que son vectores potenciales de ciertas Ujú. enfermedades. O sea, que El son tema esos es, taxis potenciales, lo que me ha claro, gustado mucho eso del taxi, donde pueden ir o no pueden ir esos virus. claro. El tema es que nosotros no tenemos circulación de esos pasajeros malos, ¿no? Ujú. No hay. Pero, bueno, cuando hablamos de eso, por ejemplo, porque Sí, el caso de West Nile, por ejemplo, es otro tema. Entonces, tenemos ese taxi, ese transporte potencial de ese pasajero malo, que sería el arbovirus, sí. pero no tenemos esos arbovirus circulando. El caso de West Nile es un poco diferente, porque sí que se ha demostrado ya que hay circulación endémica en ciertas zonas del sur de Extremadura y Andalucía, y parece ser que igual en algunas partes de Cataluña sí que hay circulación endémica de fiebre del Nilo occidental. Vale, vale, vale. Eso es muy interesante porque además tú estuviste, yo en un episodio en el que hablo de esos, hay veterinarios que se dedican a estudiar mosquitos para saber un poco qué está pasando ahí y de pronto tú eres uno de esos protagonistas porque tú estuviste en Coria y Puebla del Río cuando hubo ese gran brote con el virus del Nilo. Cuéntanos A mí esto me interesa mucho, como el trabajo de campo con estos virus y estos mosquitos, ¿en qué consiste? Bueno, este fue un tema complicado porque pasa al final lo de siempre, ¿no? Que no se invierten los recursos que se deben invertir quizá en prevención o en hacer un centinelaje. Vamos a hacer un parón en la entrevista. ¿Habéis oído lo que ha dicho Daniel? Está hablando de la necesidad de hacer un centinelaje como parte de una estrategia en prevención. Vamos con un corte del episodio 15 en el que hablaba de esto, de las especies centinelas. Bueno, pues como explica la profesora Anna Meredith, que es decana de la Facultad de Veterinaria de Melbourne y profesora de Medicina Zoológica y de Conservación, son aquellos animales cuya monitorización, es decir, saber cómo están, ayuda a calcular la presencia de enfermedades en el ecosistema y su posible amenaza para la salud humana. Vale, y aclarado esto de los centinelas y el centinelaje, volvemos con Daniel. Que no se invierten los recursos que se deben invertir quizá en prevención o en hacer un centinelaje quizá pues más exhaustivo de ciertas enfermedades o de ciertos riesgos de salud pública, y al final cuando eso pega el petardazo, ¿no? Cuando pega el estallido es cuando ya pasa la opinión pública ya. Y esto tenemos que contextualizarlo en que estábamos dentro de una pandemia de coronavirus. Si esto hubiese pasado en un año normal, digamos, esto hubiese sido a nivel de opinión pública la hostia. Pero quedó un poco a la sombra del tema del COVID. Y aún así nos suena a todos mucho. Y aún así, sí, es algo que más o menos la gente tiene en la cabeza. Entonces, ¿cómo podemos saber, pues eso, cómo están circulando estos virus en la naturaleza? Porque al final cuando dices, se ha detectado una señora de 70 años en su centro de salud que ha cogido este virus, dices, ¿pero esto de dónde ha venido? O sea, ¿qué pasa con esas especies centinelas? ¿Qué información nos pueden dar del medio ambiente y lo que está pasando? Con el caso de fiebre del Nilo occidental tiene un ciclo un poco más complejo, que es selvático, digamos, o rural o tal, que se amplifica mediante el ave y el mosquito, y luego llega al humano en un ciclo, digamos, ya más urbano o más de interfase entre el ciclo rural y el ciclo urbano, en el que hay un hospedador, o sea, un vector puente, y luego hay unos hospedadores que se llaman hospedadores de fondo de saco u hospedadores aberrantes, que son esos hospedadores en los que no es normal que exista el virus. En este caso serían los caballos y los humanos, ¿no? Que son hospedadores un poco occidentales del virus, no suele generar problemas, pero en cierta población de riesgo, en ciertos contextos sí que puede ser peligroso. Y hablando de ciclo rural, ciclo urbano e interfases, Daniel también aportó una imagen muy clara para explicar cómo pueden ocurrir este tipo de brotes usando el ejemplo de una bola de nieve que va creciendo poco a poco. Vamos a escuchar cómo nos lo cuenta. Para tener una imagen gráfica vamos a poner que tengamos una ciudad, ¿no? Tengamos una barrera, más o menos, y tengamos el monte, para entendernos. Que no sería el monte, serían zonas de humedales, donde hay mucha proliferación de mosquitos del género Culex, sobre todo.
¿vale? ¿Qué pasa aquí? En estos humedales hay muchas aves y muchos mosquitos. Entonces, pues el ciclo va amplificándose cada vez más, ¿no? El mosquito pica al ave, se infecta el mosquito, esa ave está infectada, tiene una viremia muy alta, le pica otro mosquito, ese mosquito se infecta y eso se va haciendo como una bola de nieve. Eso, digamos que sería el ciclo selvático o el ciclo rural, ¿no? Como el que está fuera, digamos, del mundo humano, para entendernos. ¿Qué pasa? Que cuando esa bola de nieve se extiende mucho, pues esa barrera que teníamos, que nos habíamos imaginado, esa barrera de hormigón, pues salta, la barrera de hormigón, ¿no? Y llega ya al mundo humano y es cuando ya empieza a haber problemas porque ese ciclo que entendemos que está en zonas rurales o en zonas selváticas o como quieras llamarle, entra al mundo urbano. Y eso tiene, vamos, para mí me parece un ejemplo magnífico de lo que sería el One Health, de la salud del ambiente, los animales, las personas, que al final tenemos la sensación de que un ecosistema, yo también lo dije en un episodio, tú pones en Google ecosistema y te aparece un bosque, te aparece, pues yo qué sé, una pradera, pero dices, no piensas que una ciudad pueda ser también un ecosistema y en sí mismo es un ecosistema urbano. Sí, de hecho, a nivel de este mundo de la sanidad ambiental o más cercano a aquellos organismos que pueden generar situaciones de plaga o tal, que se llaman organismos sinantrópicos, ¿no? Aquellos que están más o menos cerca del humano y que se interrelacionan bien con el humano, te hace ver y te hace percibir las ciudades como, claro, ya no veo un edificio, ya veo un edificio que tiene un hueco ahí por el que puede entrar una rata, que tiene un árbol que pega con el tercero donde puede subir una rata negra y tal, que tiene un sitio con una bomba de desagüe, que tiene agua donde puede haber mosquitos. Y tú todo eso lo ves, claro, tú vas por la calle con una visión completamente diferente al ciudadano normal de a pie que va con su WhatsApp y sus cosas. Yo me voy dando con los semáforos porque voy mirando el alcantarillado y veo si hay un invernal. Madre mía. Te digo una cosa, la ignorancia a veces está infravalorada, porque la ignorancia a veces te da más calidad de vida. Porque yo, por ejemplo, yo qué sé, te entra un mosquito en la habitación, ¿tú cómo percibes ese mosquito? Porque yo digo, me va a picar y me va a salir un grano y ya está. Pero tú ahí dices, madre mía, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá este mosquito? ¿Con qué vendrá cargado? ¿Lo piensas? Yo soy bastante vago, ¿eh? Cuando escucho un mosquito digo, que me pique ya. Total. Soy inmunocompetente, todo va bien, ¿no? Sí, espero. Y luego has nombrado el tema de las ratas también en las ciudades, porque estamos muy centrados en mosquitos, pero también hay otros animales en las ciudades con los que convivimos, que no nos damos cuenta, pero que también están ahí. Entonces, ¿qué animales son estos de los ámbitos urbanos, ¿no? que pueden entrar en este tipo de ciclos? A ver, hay multitud de organismos, sobre todo a nivel de vertebrados. Podemos hablar sobre todo de roedores y quizá de algunas aves. Y luego, pues, digamos, como artrópodos o como insectos, pues tendríamos, las reinas son las cucarachas, ¿no? Quizá. Y luego, multitud. Pues la procesionaria, algunos insectos que están ligados a productos almacenados, los mosquitos. Hay un montón. Y luego hay otros que son un poco más raros, las chinches de la cama, las termitas. ¿Una termita es un problema para la salud pública? No, nadie ha muerto porque se le hayan comido las termitas. Pero si vives en una casa en la que la viga que tienes encima de la cabeza pues está hueca, pues igual se te cae el techo encima. Entonces, bueno, puede haber otras relaciones, ¿no? Y esto a nivel de instituciones, comentabas antes que dices, claro, cuando ya estalla la bomba es cuando quieren solucionarlo, empezando a poner tapones, qué pasa aquí, este brote, pero a nivel de prevención, ¿cómo lo ves tú de dentro como profesional que trabaja con este tipo de brotes, de control de plagas? ¿Hay prevención? ¿No la hay? ¿Cómo lo ves? Se hace prevención. Si nos ponemos como si fuésemos un poco juristas, sí, pero quizá no se invierte lo que se debiese invertir y las cosas... Al final, muchas veces los problemas de este tipo de contratos es que las memorias técnicas que ellos te dicen o los pliegos técnicos, o sea, es más una cosa de muchas veces de poner el tic de que está hecho. Aquí hay una cosa que además yo creo que la gente que seamos sanitarios es muy fácil de entender porque al final la ejecución, digamos, de un correcto servicio de gestión de organismos o de plagas es trifásico, ¿no? Requiere un diagnóstico de situación, en función de esto se genera un plan de actuación y luego hay una evaluación.
¿Con esto qué me refiero? Que a veces no se hacen bien esos diagnósticos. No se sabe cómo se distribuyen los organismos en la ciudad, no se sabe cuantificar, no se invierten recursos en esas fases iniciales, por consiguiente los planes que te exigen están mal hechos. Entonces, claro, pero ellos con la ley en la mano te dicen, oye, tú te has comprometido a hacer esto. Y tú le dices, es verdad, pero está mal lo que tú me dices que yo tengo que ejecutar. Entonces, ahí puede ser que el técnico que te toque o la dirección facultativa de tu contrato entienda un poco y diga, bueno, pues me voy a dejar asesorar, o que te digan, haz esto. A ti a nivel personal, digo, cuando tú, porque es lo típico que dices, soy veterinario, y la gente, ay, yo tengo un perro, ay, pues mira mi gato, ay, pues a ti cuando dices, soy veterinario y trabajo con mosquitos, con ratas, con plagas, ¿qué cara pone la gente? Porque yo imagino que esto sorprende mucho. Me dicen, ¿y no has pensado en trabajar de lo tuyo? Ah, muy bien. Y digo, ¡qué buena esa! ¿Y qué es lo mío? No, pues lo de los perros y eso y tal. Digo, pues que lo mío es esto. Qué curioso, no has pensado en trabajar de lo tuyo. Claro, y además yo soy la hostia, porque yo no sé diferenciar un beagle de un gran danés. O sea, cuando la gente me dice, ay, ¿y eso qué raza es? Digo, no sé. Digo, pues si me das un mosquito... Es un culex. Si me das un mosquito te digo lo que es, pero no me preguntes el perro si es un caniche o es un... Sí. En este punto de la entrevista le pregunté a Daniel sobre si existen vías de comunicación que agilicen la información entre los diferentes profesionales sanitarios, ya sean aquellos que trabajan desde la prevención, como son los veterinarios, o aquellos otros que trabajan desde la curación en los centros de salud, como serían los médicos de Humana cuando les llega, por ejemplo, un paciente infectado con un arbovirus como podría ser la fiebre del Nilo. No suele haber mucho contacto entre nosotros, porque... que de hecho yo creo eso es una de las cosas a las que se tiene que tender, ¿no? Yo creo que con esto de la pandemia quizás se ha ganado un poco en hacer énfasis en buenos diagnósticos, ¿no? Pasaba también con la legionela, que nunca se sabe, es que tiene un constipado, tiene no sé qué, hasta que dices, no, tiene legionelosis. Y como tiene legionelosis, tengo que ver en qué instalaciones ha estado y ver si en esas instalaciones hay legionela, ¿no? Para ir hacia atrás. Con esto pasa igual. Si tú coges una leptospira porque te bebes una lata de Coca-Cola donde se ha orinado un ratón, ¿se llega al diagnóstico de leptospirosis? Quizá no, o quizá sí, pero no se hace, digamos, esa trazabilidad de qué ha pasado. Entonces, a veces es difícil vincular ese riesgo, digamos, de la plaga con la posibilidad de tal. Sí, a no ser que haya un brote muy grande, que de pronto la gente ya diga, ¿qué está pasando aquí? Ya. Con culícidos, con mosquitos, cuando ya hay brotes de arbovirosis y tal, sí que se trabaja más con epidemiología o tal. Lo que pasa es que, claro, muchas veces es difícil la relación, porque si tú eres una empresa que se encarga de hacer los trabajos, tú haces el trabajo para el ayuntamiento, para salud pública es la que habla con... Uf, madre mía. Entonces a veces... Ese papel se mueve mucho, me da a mí, ¿eh? Esa comunicación no es tan fácil. O sea, yo he hablado con muy pocos médicos, digamos, de tú a tú, pues eso, que esté toda la cadena junta, ¿no? Y eso es a lo que se debe tender. Lo que pasa es que, claro, eso supone, pues eso, es una muy buena comunicación, al final... todo se traduce en costos. Sí, porque otra cosa que he estado leyendo, claro, que hay que conocer muy bien estas especies porque depende que es algo que yo desconocía absolutamente, que depende del mosquito, el radio de vuelo, entonces la zona que tienes que acotar es diferente si es este tipo. A mí me parece un tema, vamos, algo apasionante que desconocía absolutamente. Claro, es que de ahí, eso al final yo creo que también es un poco lo bonito de esa parte de la entomología, ¿no? Que la entomología quizá muchas veces está más vinculada a la investigación o a gente más... vinculada al mundo académico y tal, y es coger esos datos que son interesantes cuando los lees en un paper y dices, wow, este mosquito no sé qué, se alimenta de tanto no sé qué, microlitros y tal. Pero si yo tengo un problema de que se está transmitiendo una enfermedad, ¿cómo me ayuda eso? A mí me parece un poco una labor detectivesca, que si vete a buscar en el jarrón de las flores del cementerio de agua a ver si tienes unos huevos, y me parece una pues de detective total, vamos, todo ese tema. Sí. ¿Y alguna anécdota que quieras compartir curiosa? La típica que dices en Nochebuena, cuéntate algo, esa anécdota que dices, pues mira, un día me pasó esto con yo que sé qué. Hostia. Esta es la típica de pillar, es la típica pregunta de pillar. Hay cosas que no sé si puedo contar. Uy, secreto de sumario. Por favor, aquí no quiero que te encierren en la cárcel ni que te echen ni nada, ¿eh? Tú, nada, bueno, lo que puedas. Quizá mala percepción de ciertas cosas o... Pues eso, por ejemplo, con el mosquito tigre pasa mucho, ¿no? Que
que la gente te llega uno y te dice, pues yo tengo mosquito tigre en casa. Y así, no sé, explíqueme un poco cómo es su casa. Sí, sí, porque he visto uno, no sé qué, que sí, es súper grande, súper tal. Claro, yo generalmente les dejo hablar y ya cuando han acabado de hablar digo, bueno, pues el mosquito tigre mide 0,5 milímetros, o sea, 0,5 centímetros, Sí. es así, tal, y ya como que reculan un poco y luego ya siguen con, no, no, pero es muy grande porque yo lo he visto, porque lo he visto en la tele y tal, y ya es como, no, no es así. Ya, 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 ya. A mí ha habido gente que me ha dicho, me ha picado un mosquito tigre. Y yo, wow, la gente cómo controla de mosquitos, ¿no? Yo la verdad que tampoco controlo tanto. Bueno, Pero y sí, el sí. tigre aún es más o menos famoso, pero hay gente que te llega que le ha picado el mosquito, el Aedes japonicus o el mosquito asiático, te dicen, o no sé qué. Joder, digo, yo no tengo, o sea, si yo veo uno de esos en macro, no tengo, quizá no tengo capacidad de distinguirlo. Pues si tú no la tienes, ya te digo que la gente, yo creo que le da la inventiva, ¿eh? Luego hay mucha confusión a veces con especies, ¿no? Pues con ratas, con ratones. No, es que en mi casa entran ratas porque no sé qué. Digo, ¿cómo son las ratas? No, claro, siempre son así, con el rabo así, siempre son todo Ya. enormérrimas, ¿no? Que luego las ratas están las pobrecitas mías muy, muy estigmatizadas, porque yo tuve una rata hace años y me parecía un animal extraordinario, súper sociable, y la gente, una rata, que parece que la rata por ser rata te va a pegar de todo. Pero claro, la rata, pues hombre, si la tienes controlada, tampoco tiene por qué ser un vector de nada. Sí, además generalmente las ratas, el ratón es un poco diferente. El ratón sí que se dice que es más antropófilo, que es como más curioso, está más cerca del humano. Sí, Y las ratas generalmente son bastante antropófobas. Tienden a huir bastante del humano, son bastante reacias a seguir rutas diferentes. Cuando tú les pones algo por medio de una ruta que ellas tienen fijada, cuando lo ven, sospechan, no ¿no? les mola. Sí, entonces por defecto no deberían molestarnos, ¿no? Claro, si hay algún contexto concreto que les haga que esa población prolifere de manera excesiva, pues sí que se pueden llegar a ver más de día o en sitios o ya metidas en casas o tal. Eso es más raro. En ratas es más raro. En ese caso ya entramos ya en temas más, bueno, morales, que no sé bien cómo se gestionan. Hablábamos antes de empezar a grabar. Claro que hay gente que tendrá la percepción de, es que eres un matarratas, ¿no? Es que pobre rata, pero déjala vivir, pero esta rata. O todo este tema que ha habido ahora con, ay, ahora no me sale el nombre, con las cotorras argentinas. Que son temas muy delicados. Controlar brotes y poblaciones, al final, teniendo que sacrificar animales. Entonces, ¿cuál es la, ¿esto te ha generado a ti algún conflicto o con la gente o tú contigo mismo? Sí. Bueno, yo lo que intento es, claro, aquí yo creo que tenemos que hacer una labor pedagógica a los técnicos y luego también dejar a veces la emoción un poco de lado, ¿no? Y ponerles situaciones. O sea, la procesionaria, yo por ejemplo, que vengo del mundo forestal, yo cuando estoy a la procesionaria, una plaga de procesionaria en un pinar, o sea, una población muy alta de procesionaria en un pinar y tal, ¿es un problema? Bueno, puede no serlo, porque si ese pinar tiene una densidad correcta, ese suelo está bien y los árboles están vigorosos, pues bueno, pues la procesionaria comerá ciertas acículas, perderá un poquito de capacidad de fotosíntesis, pero luego al año siguiente pues mejorará o volverá a haber procesionaria, pero o a los 3 o 4 años pues volverá a mejorar, ¿no? Pues como si tú tienes un resfriado, pero eres una persona inmunocompetente, que estás bien y no tiene que haber ningún problema, ¿no? O sea, de hecho es algo natural. ¿Qué pasa? Que si hay un bolsón de procesionaria o un nido, como le quieras llamar, en un parque o en un colegio donde hay niños, un bolsón es un escenario de plaga. Porque no, hay un peligro directo para una población. Vamos, y yo creo que tú eres clínico. O sea, profesionaria y perros es una cosa que está súper... Sí, sí, en cuanto hay uno en el parque, los grupos de WhatsApp de típicos amigos de perros están que arden de cuidado porque al lado del banquito del columpio hay una procesionaria. Bueno, la gente se vuelve loca y con razón.
Claro, es un problema. Entonces, la gente claro, te puede decir, es que a ti te gusta matar. No, digo, probablemente me gustan los insectos más que a ti. Pero en ciertos contextos sí que hay que tomar medidas pues que pueden ser más hirientes con la sensibilidad o más tal, pero que es lo correcto. Y si no, pues bueno, pues hay que entender que tu perro se muera de una glositis o que tu hijo pues tenga un problema. A que tu niño le ingresen, sí. Bueno, al final que la gente asuma los riesgos que tienen las cosas. Yo creo que hay que ser un poco consecuente. Y me gustaría, porque tampoco quiero alargarlo mucho, yo creo que hemos encontrado mucha información de valor, yo ya te digo, es un tema que como veterinario soy un gran desconocedor, hasta que he empezado a leer todos estos artículos en los que has participado, y claro, para la sociedad esto, pues yo imagino que es un tema que le sonará chino mandarino. Entonces me gustaría que dejases no sé, un mensaje final, una frase, una conclusión con respecto a la importancia, ¿no? de conocer qué está pasando en estas poblaciones animales, cómo se están moviendo las enfermedades vectoriales, cómo funcionan los arbovirus que hemos comentado. O sea, algo como si tuviésemos que dejar un resumen de tu trabajo o de este episodio del podcast. Es sentido común. Yo creo que estamos en un mundo cada vez más polarizado, de todo es sí, no, blanco, negro, y cada cosa tiene su contexto. O sea, y una cosa que no tiene ningún tipo de riesgo en un contexto concreto, pues, como comentaba antes con la procesionaria, en otro contexto, cuantitativamente mucho menos, puede ser mucho más peligroso. Entonces, lo que hay que ver, o sea, primero hay que ver, hay que estudiar, hay que valorar, y en función de eso, pues cuantificar y verlo. Yo creo que hay que hacer un poco de educación en las cosas no son buenas o son malas. Las cosas son buenas o malas en función de. Entonces, bueno, pues eso. Yo creo que hay que escuchar más, hay que ver más, y hacer un poco también, intentar hacer caso a la gente que sabe o que parece que sabe, ¿no? a la que parece que sabe. Con Google, ahora todos somos como los memes estos de vulcanólogos y de epidemiólogos y no sé qué. Yo para decir que sé de algo, me cuesta mucho decir que sé de algo, pero la gente lo dice con mucha tranquilidad. Ya, para mí son más sabios los que se estabilizan en la duda que los que se estabilizan en ese blanco o negro. Y me parece una conclusión muy buena. En este mundo tan polarizado hay que quedarse más con intentar moverse en los grises para entender mejor los blancos y los negros. Fantástico. Pues yo creo que hasta aquí y yo, he aprendido un montón, te estoy súper agradecido y cuando quieras, puertas abiertas. Escúchame, si hay un brote de cualquier cosa, yo ya sé quién voy a llamar. Te voy a llamar a ti para que nos cuentes aquí y nos pongas al día de lo último. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel, y nos vemos pronto. Pues nada, un placer también por mi parte. Hasta aquí el episodio 28, en el que hemos hablado con Daniel Jiménez Vidal sobre mosquitos, brotes, arbovirus, gamas cromáticas que nos gusta que se muevan en los grises y un montón de cosas más que siguen poniendo de manifiesto que nosotros también somos animales. Cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Si quieres seguir apoyando este proyecto de divulgación veterinaria, ya sabes que puedes suscribirte y valorar este contenido con 5 estrellas en Spotify o en la plataforma desde la que escuches el podcast. Nos vemos en unveterinario.es y en @unveterinario en Instagram.